Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal La Palabra de Dios Dice. Mi nombre es Santiago Huaca, yo soy instructor bíblico y vamos a continuar con el siguiente capítulo, el capítulo 3 de Daniel, la segunda parte de este tema tan interesante que es la profecía. Bueno, antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio. Amante Padre que moras en los cielos, pedimos Señor tu compañía para nosotros y tu dirección. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes, tome nuestras conciencias y nos ayude a entender. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis estimados amigos, te invito a que mires la batería de videos para que veas el capítulo 1 de este, o la parte 1 de este capítulo 3. Bueno, habíamos visto que Nabucodonosor había puesto una estatua en completa revelación a los designios de Dios, la hizo totalmente de oro. Él, no contento con eso, quiere que todo el mundo adore esa imagen. Y para eso se valió, como dice Daniel 3.3, fueron pues reunidos los satrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, en la cúpula, con la cúpula de este caso de Babilonia, fue donde surgió esta ley que privaba los derechos a las personas. Y dice, y estaban en pie esas personas delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces, los primeros que se tragaron esta historia fueron la cúpula direccional de este imperio. Asimismo, en el futuro nos dice la Biblia que la cúpula directiva de los gobiernos mundiales son los que van a aceptar el tema de la marca de la bestia. Porque hay un paralelo entre Daniel 13 y Apocalipsis 13. Bueno, ahora, continuando con nuestro estudio, en Daniel 3.4 dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Ahora, aquí nos muestra Daniel 3 que va a haber un pregonero que le va a anunciar al mundo, le va a decir: oye, hay que adorar. Ahora, es interesante, ¿quién será este pregonero? Daniel 3 nos dice que hay un pregonero, Daniel 3.4. En Apocalipsis 3.11 al 12 dice así: en Apocalipsis 13 tú vas a ver que ese capítulo está direccionado a explicarnos el surgimiento de un poder llamado el papado. No del papa, el papado. Tanto para los reformadores y muchos intérpretes de la Biblia, el malo de la película siempre ha sido el papado. ¿Vale? Sí. Entonces en Apocalipsis 13 nos habla del surgimiento. De hecho, la forma que utiliza la Biblia de referirse al papado lo llama la bestia. Vale. Después dice en Apocalipsis 13 que cuando tú lees Apocalipsis 12 nos hace ver que la tierra ayudó a la mujer, que fue la iglesia. La tierra en Apocalipsis 12 viene a representar lo que es Estados Unidos. Cuando yo te invito a nuestros directos que estamos haciendo, cuando estudiemos Apocalipsis 12, te mostraremos que la tierra, en este caso, es el lugar de Estados Unidos de América. Porque tanto en este capítulo 13 y 12, los protagonistas son, en este caso, el Vaticano, porque está el papado ahí, y Estados Unidos de Norteamérica, que es USA. Entonces, cuando dice aquí, después vi otra bestia que subía de la tierra, se está refiriendo a Estados Unidos, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, porque es una nación cristiana, por eso que es un cordero. Pero va a llegar un día que esa nación cristiana, que se levantó con principios cristianos, por eso que tiene algo que los demás, muchos países no tienen, que la ha hecho lo que es ahora, es dos principios. La iglesia, las cosas de la iglesia para la iglesia, y las cosas del Estado para el Estado. La separación de iglesia y Estado es algo que está en la Constitución de los Estados Unidos. Pero esa nación que un día hablaba con un cordero va a hablar como un dragón, pero hablaba como dragón, dice la Biblia. Y este dragón y esta nación que va a hablar ahora como un dragón, porque va a ser ahora ya no va a ser el país de la libertad, ahora va a ser el país del dragón, es decir, un país perseguidor. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, que en este caso el Vaticano va a utilizar, en este caso Estados Unidos, como su herramienta ejecutora.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace a toda la tierra que los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, la que anuncia que hay que adorarle a ella, en este caso, es el pregonero. Aquí hay un pregonero que dice, mándese, oh pueblos, naciones y lenguas. El que anunciaba en alta voz, aquí es un pregonero. El pregonero en Apocalipsis 13, porque tiene un paralelo Apocalipsis 13 con Daniel 3, el pregonero, el que le manda al resto a adorar, es Estados Unidos de Norteamérica, que es la otra bestia que sale de la tierra. Pues yo te invito a que nos puedas seguir para que puedas, si tienes dudas sobre este tema, nos puedas escribir o nos dejes cualquier comentario. Entonces el pregonero aquí representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, es interesante que para llevar a cabo esto se utilizó un método muy particular, porque la primera que tenemos es la imagen. Pero ¿qué más se utilizó para que la gente adorase? 3.5 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la zarpa, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postré y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Entonces tenemos la imagen por un lado, la parte visual, la música también se utiliza para que al son de la música la gente lo vaya adorando. Y el siguiente método, 3.6. Y cualquiera que no se postre adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces, tenemos 3 elementos que se utilizó o que utilizó Nabucodonosor para llevar a cabo su plan. ¿Y cuál es? Pues la imagen que hemos visto en el capítulo. Por eso te digo, mira el capítulo 1 de este video. ¿Sí? La música, ¿sí? La música que utilizaba Babilonia y el miedo. Entonces, los 3 elementos que se va a utilizar. Si estos 3 elementos se utilizó en el pasado, imagen, música y miedo, son los mismos 3 elementos que se va a hacer para poder inducir a la marca de la bestia. Imagen, música y miedo. La imagen, pues simplemente si nos metemos, estamos viendo que tenemos un bombardeo a través de todo lo que es la parte audiovisual, a través de música, a través de videos, a través de series, a través de lo que buscan los niños que están constantemente pegados en las televisiones o en los teléfonos. Todo lo que es juegos de video, teléfonos, portátiles, todos son herramientas para que las personas no piensen, no tengan esa capacidad cognitiva de decir qué está pasando, lo que nos está pasando ahora, para que estemos totalmente embobados. Y para eso la publicidad y el bombardeo constante es para que las personas simplemente se guíen por sus emociones y por sus sentimientos, pero que no piensen. Por eso Nabucodonosor está utilizando una imagen. La imagen está ahí, tú adórala, no pienses, solo adórala, punto. ¿Sí? Hay un juego de cartas que se llama las cartas Illuminati, donde por ejemplo una carta de ellas, que es un juego que justamente surgió antes de la caída de las Torres Gemelas. Este juego nos muestra de que, por ejemplo, se busca que a través de la manipulación de la televisión se vacíe las mentes de las personas. Aunque este artículo es un poco mayor de un lugar de información que se llama 20 minutos, dice: los niños pasan más que nunca delante de la televisión, una media de 2 horas y 38 minutos al día, un 11% más que en 2005. Vale. Esta noticia es un poco antigua, tomando en cuenta que estamos en 2022. Si eso pasó en ese tiempo, la pregunta es, ¿cuánto será a día de hoy cuando ya no solo tenemos televisión, sino que los padres, con todo respeto lo digo, en su ignorancia piensan que dándole un teléfono le estás ayudando a tu hijo a crecer, o le estás haciendo un favor, o con eso deja de molestarte? Pero déjame decirte que cuando tú le entregas un teléfono a un niño, es como entregarle un cuchillo a un mono. No sabes qué es capaz de hacer. Es un elemento peligroso. ¿Y por qué se hace todo esto? Porque hemos entrado en una cultura de degradación constantemente más. No pensamos, no evaluamos los daños que le vamos a generar a nuestros hijos y luego nos quejamos por la generación que estamos viendo hoy en día. Sí, de hecho, dado que ahora en 2005 había ese problema, hoy hay centros para poder desenganchar a los muchachos de las adicciones, que pueden pasar horas y horas
en los juegos de video. Recuerdo que cuando yo me metí en el mundo de los juegos de video tenían un fin. Jugabas una cosa y tenía un fin. Pero hoy los juegos de video, estimados amigos, o tú que me escuchas, que eres consumidor de esto, no tiene fin. Tú puedes estar las 24 horas del día, los 365 días del año y poder estar ahí constantemente enganchado. Claro, esto produce un problema de adicción. De hecho, nos avisan cuáles las consecuencias del abuso de las pantallas. Aumento de obesidad, alteración del patrón del sueño, problemas de atención, alteración del desarrollo del lenguaje. Y por eso nos recomiendan tener que hacer cambios. Por ejemplo, la misma asociación nos invita a restringir el tiempo de las pantallas, evitar el uso de la televisión durante las comidas, evitar utilizar la televisión antes de los 2 años, no debe darse a los niños pequeños, evitar la presencia de televisión en dormitorio. Claro, si tu niño resulta que tiene internet en su cuarto, tiene teléfono, tablet, play, todo en su cuarto, cuando tú lo castigues, quédate en tu cuarto, le estás dando todo un material para que lo prepares para la recepción de la marca de la bestia. A veces no somos conscientes de que les hacemos un daño a nuestros hijos y que están viviendo y nosotros somos los culpables de traerle la desgracia a ellos, ¿sí? Aquí también dice otro artículo: de demasiado tiempo frente a las pantallas puede provocar un peligroso cambio en los hábitos alimentarios. Sí, el COVID ha traído que la gente está más tiempo en las pantallas y eso es peligroso, claro, pero eso no vemos simplemente el fondo. El fondo es que de alguna manera estamos preparando nuestras mentes para no pensar. Y cuando venga la marca de la bestia, la gente no piense, simplemente acepte. Y la Biblia te invita debes pensar, piensa. ¿Sí? Por ejemplo, también vemos aquí que dice, por ejemplo, otra noticia que lamentablemente si tú la lees, yo te invito a que la leas. Yo no la puedo leer porque cualquier frase, dado el algoritmo, nos puede censurar. ¿Sí? Vemos que a veces las cosas pueden salir hasta de un contexto fuera de lo normal, ¿sí? Donde se mezcla la realidad con las cosas ficticias, porque dado que tenemos el impacto de las redes sociales, se puede llegar a hacer cosas increíbles y aquí los chicos no saben discernir si es que es verdad, si que es mentira, si es un bulo o no, porque lamentablemente tenemos tanta información que como no tenemos la capacidad, no discernimos. Por ejemplo, este artículo también de 1981, ya preveyendo lo que se veía, dice este hombre que no es religioso, dice: conozco el secreto para hacer que el norteamericano medio crea lo que yo quiera, dice. ¿Y qué habrá que hacer?, se pregunta uno. Basta con controlar la televisión. En este caso basta controlar con todo lo que es esos medios audiovisuales. Pones algo ahí y se convierte en real. O sea, todo lo que dice ahí, si está ahí es que es real. Si el mundo de afuera de la tele, en este caso del mundo audiovisual, contradice las imágenes, la gente empieza a intentar cambiar el mundo para que se parezca a lo que ve por ahí. Esto lo dijo Hal Becker en una entrevista concedida. Entonces, si eso pasaba con la televisión, hoy más va a suceder con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Entonces ya tenemos cómo la imagen se va a utilizar para que la gente no piense. Pero ¿qué decir de la música? Muchos de los artistas, cuando un artista se pone la mano así, de esta forma como tú lo ves, no es simplemente porque es porque hay un mensaje. Recordemos que muchos de ellos están vendidos a este sistema y sus músicas, dependiendo de los artistas, también están hechos para cambiar el comportamiento de los seres humanos. Hay algunas que son más denigrantes que otras, como en este caso podría ser esta música moderna llamada reggaetón, y otras que totalmente salen fuera de lugar, con frases obscenas, canciones sin sentido, pero que de alguna manera nos preparan nuestra mente para no tener la capacidad de pensar. Nos prepara para lo que es la marca de la bestia. Y en los festivales las emociones son donde más prima. Y bueno, uno puede decir, bueno, eso le pasa a la gente que no es cristiana, que se emociona. Pero, por ejemplo, yo aquí en esta izquierda
todo esto son conciertos, bueno, cuando todavía se podía hacer en el periodo antes de la pandemia, pero posterior a ella, pues, antes de ella se podía hacer. Y entonces aquí tenemos un grupo de gente que está en un concierto normal, pero no difiere mucho de los conciertos que se llaman de carácter cristianos, que prácticamente se parecen lo mismo. Por ejemplo, por eso el tema de la música, a ver, ¿qué tipo de música deberíamos escuchar? Porque también se utiliza. Sí, por ejemplo, aquí tenemos 3 millones de cristianos se unen en las calles de San Pablo para proclamar el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿pero qué canciones van a cantar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? En otro artículo dice si debemos usar canciones seculares en la iglesia para atraer a las personas. ¿Hasta qué punto debemos rebajar nuestras normas de la iglesia? ¿Cuánto más debemos hacer seculares nuestras iglesias para que la gente entre? ¿O la gente está buscando secularismo o busca una verdadera adoración? Eso deberíamos plantearnos. ¿Qué es lo que estamos intentando meter en nuestras iglesias? La pregunta es, ¿haría eso Jesús si lo tuviéramos en este tiempo? ¿Utilizaría esos métodos? Porque recordemos que de alguna manera nosotros, a través de todo lo que estamos viendo, escuchando, comiendo, observando, estamos siendo estimulados. De hecho, si yo soy cristiano, a lo mejor voy a decir, bueno, todo esto está dirigido a la gente que no es cristiana, pero ¿qué pasa con la gente, aquellos lugares que sí son cristianos, que también se apela a los sentidos? Porque a través de los sentidos donde nuestro cerebro recepta información y el resultado de esa recepción va a ser que yo piense o no. ¿Sí? Recordemos que eso es cada vez más. O sea, se busca los sentidos. De hecho, hay programas, como puede ser el que estoy señalando en pantalla, donde la gente busca eso, las sensaciones, no busca el escrito está. En Corintios dice así, si coméis o bebéis o haced cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿glorificamos a Dios con algunas cosas de las que estamos practicando? Deberíamos meditar, ya sea en esto o en esto. Y por eso digo que a veces las emociones, y pensamos que a veces porque hablamos en lenguas, porque saltamos, porque danzamos, pensamos que ahí está el Espíritu Santo, pero ¿cómo sabemos? Más que nada, cuando tú lees el libro de Hechos, no encontramos nada de esas manifestaciones. Dios siempre, en este caso Jesús, siempre apeló al sentido común y al pensar. Al escrito está. El escrito está no tiene que ver con emociones, sino tiene que ver con el frío razonamiento en la palabra de Dios. Y esas emociones donde la gente se tira, no difiere mucho de otras prácticas que no son cristianas, como puede ser en este caso por ejemplo en este caso lo que son las manifestaciones espiritistas, ya sea de santería o de vudú, donde la gente también se pone en trance, lo mismo que en una iglesia cristiana. Entonces esto me llevaría a mí a la reflexión. ¿Será que el lugar donde yo estoy se está totalmente adorando a Dios? ¿Ese lugar me va a preparar para recibir el sello de Dios? Porque la marca de la bestia de alguna forma, si yo me descuido lo recibiré, pero la pregunta es, ¿este lugar donde yo estoy me está preparando para recibir el sello de Dios y ser parte de esos que tienen que ver a Jesús cuando vuelva por segunda vez? ¿De verdad esos lugares donde yo estoy me están preparando para la segunda venida de Cristo? Nos tendría que hacer el final. Y el miedo, que ya hemos visto, la imagen, todo lo que a través de la imagen estamos buscando cambiar el pensamiento, influenciar en ella. La música y las emociones también están existiendo. ¿Y qué del miedo? Desde el 2000, desde el atentado a las Torres Gemelas y sus posteriores manifestaciones, ya sea en Madrid o en Londres, el mundo ha entrado en pánico. Los controles han aumentado. ¿Y qué decir si ese miedo ha sido exponencial? Porque ya venía desde atrás, por ejemplo, desde 2016 se predecía que había la próxima crisis económica mundial, tiene fecha exacta de comienzo, y era el 2016. Y conforme se aumentó, había más miedo, porque el número de muertos por terrorismo aumenta un 80% y alcanza su máximo histórico. Esto era en 2015. O los conflictos y guerras que todavía siguen en la actualidad, y esto era del 2016. Entonces ya el mundo se ha estado preparando para grandes eventos.
los estados se lanzan al ciberespionaje y al cibersabotaje con trucos tan simples como el phishing, donde la gente tiene miedo también de ser, ¿cómo se llama?, intervenida o hackeada. Esto es una noticia de 2019. ¿Y qué decir? Por ejemplo, te dice los riesgos para la economía. En 2019, ¿dónde comenzará la próxima crisis? Se predecía. Y ahora que estamos en 2022, yo te pregunto, o sea, si ya veíamos noticias de eso, pues hoy creo que las expectativas han doblado, la realidad ha doblado la expectativa que había. Por ejemplo, también otro temor, porque todas estas cosas causan miedo en las personas. Causa estrés, causa ansiedad, porque la angustia que se ve. Por eso dice, expertos alertan del peligro que corren las pensiones a partir de 2030. Entonces, si uno está esperanzado de que me van a dar pensión, es posible que algunos gobiernos se hayan comido esos dineros y nos digan, ¿saben qué? No hay para pagar. Entonces, esto nos muestra todo un sistema con el cual las personas van a tener que entregarse para el tema de la marca de la bestia. ¿Y qué decir de lo que hoy estamos, 2022? Dice, la sexta ola la sexta ola sigue imparable. La circulación del elemento que tenemos entre nosotros y es similar a la primera ola. ¿Sí? No, lamentablemente, dado el algoritmo que hay, no se puede decir ni ciertas palabras porque los defensores de la libertad no son tan defensores. Y a cualquiera que hable fuera del sistema se lo censura. Entonces toca a uno autocensurarse para que no lo censuren. Pero si tú lo miras aquí en pantalla, entonces es lo que estamos viendo, ¿sí? De hecho, dado que ya no sabemos ni a quién creer porque la televisión no nos dice la verdad, no sabemos a qué fuente ir porque parece que todos hablan el mismo idioma, no importa del país que tú veas, pero parece que hablan todos el mismo idioma y piensan de una forma igual, de una forma totalitaria. Algunos lugares como Israel dice así, Israel valora sustituir restricciones por contagio masivo frente a esta variante que existe. Entonces, poco a poco nos vamos viendo de que todo esto genera en las personas miedo, angustia, temor. Y los elementos que se utilizan son estos, pues la imagen, el sonido y el miedo. Entonces, si en el pasado le funcionaba a Nabucodonosor, es decir que para el futuro también es un elemento que servirá para poder colocar lo que es la marca de la bestia. También no solo eso, sino que dice también otra de las noticias que también está muy relevantes. El miedo a un improbable gran apagón causa un aluvión de compras de cocinas de gas y linternas, una psicosis total. Entonces la gente del miedo de que haya un gran apagón se ha lanzado de una forma total a buscar esta historia. Lucas 21, 25, 27, que como siempre la Biblia tiene el preámbulo de estas cosas, dice así, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y la tierra, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. A medida que avancemos, el temor va a aumentar. Y va a haber solo dos opciones, es acercarse a Dios o alejarse de Él y caer en la desesperación. Y el preámbulo que dice, entonces verán al Hijo del Hombre, vendrá con una nube, con poder y gran gloria. Por eso dice Deuteronomio 4:30 al 31, también nos da otro preámbulo. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran estas cosas, la pregunta es, ¿por qué me pueden alcanzar estas cosas? Si tú lees el contexto, es porque la gente se alejó de los mandamientos de Dios. Ese es el contexto de este versículo, de este capítulo. Entonces dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran estas cosas, porque te has alejado, si en los posteros días, es decir, ahora, te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz, dice, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dado que Dios ha dado una promesa, si hoy en estos días, viendo todo el panorama, te vuelves a Dios, Dios estará ahí para ayudarte y bendecirte. Por eso en Josué 1:9 dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y en Isaías 41:13 dice, porque
Y yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Por eso, aunque veamos todas estas cosas que se parecen a lo que pasó en tiempos pasados, no temas, estimado amigo. Isaías 41:10 dice también otra promesa. No temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Jeremías también dice lo mismo. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que mis estimados amigos, esos son los 3 métodos que utilizó Nabucodonosor. El miedo, la imagen, la música y el miedo. Son los mismos que se utilizarán para el futuro. Y los que vimos que poco a poco lo estamos viendo. ¿Sí? O sea, no hay que irse muy lejos al ver que esos elementos ya se aplican al día de hoy. Así que yo te invito a que le des like si te ha gustado, que lo compartas con otras personas, que te suscribas si nos ves por primera vez. Y nos veremos en un próximo capítulo del libro de Daniel, Una luz para nuestros días. Bendiciones a todos. Hasta pronto.